Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará a tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! De la tragedia al gozo. Así se llama este mensaje. De la tragedia al gozo. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Así se llama esta versión. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Esa versión está frente a usted en la pantalla. Léala por favor conmigo. Y dice: estimados hermanos, dice el apóstol Pedro, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando. Voy a repetir esto. Estimados hermanos, esta es una palabra profética direccional. No se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de gozo el día en el que aparezca su gloria. En otras palabras, siempre la gloria del Señor se manifestará a favor de nosotros. Mientras tanto, gócese, no se queje, no se frustre, no diga palabras negativas. Tiene prohibido hacer tales cosas. Lo único que usted tiene que hacer es gozarse. Contradictorio, pero es la clave. El apóstol Pedro sabe que los que hemos sido escogidos, ¿cuántos escogidos hay aquí esta mañana? Diga conmigo: yo soy un escogido. Y el apóstol Pedro sabe que los que hemos sido escogidos por Dios para ver su gloria, necesitamos sí o sí experimentar fuertes tragedias. Es menester, es necesario que los escogidos atravesemos por lo que el apóstol Pedro llama dolorosas pruebas, porque duelen. Son pruebas o tragedias inesperadas, pero que en Cristo esas tragedias o pruebas, en vez de frustrarnos, en vez de derribarnos, nos generan gozo. Ya que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tenemos la certeza de eso, de que Dios al final siempre terminará glorificándose. Siempre terminaremos dando un poderoso testimonio de lo que Dios hizo. La tragedia que atraviesas hoy es momentánea. Gracias.
Pero yo dije que la tragedia que estás atravesando ahora es momentánea. Y el final de dicha tragedia es un poderoso testimonio. Yo lo veré a mi favor, tú lo verás a tu favor. Y te gozarás, te seguirás gozando. Nuestro gozo confunde al enemigo. Nuestro canto vuelve loco a Satanás. Estamos aquí aún atravesando por una fuerte y dolorosa tragedia. Una fuerte y dolorosa prueba. No ha terminado aún la prueba. Todavía estás atravesando la prueba. Pero estás aquí gozándote. Porque para ti no es extraño. Tú ya alcanzaste un nivel de madurez y sabes que incluso después de esta vendrá otra. Y nosotros nos seguiremos gozando. Y nosotros estaremos más preparados que nunca. Si no, permítame decirle esto, el COVID-19, el coronavirus, llegó al mundo en una manera inesperada. Era algo que nadie había experimentado. Fue una gran tragedia, no local, sino mundial. Todo el mundo se encerró en sus casas. Hubo pánico, hubo miedo, hubo incertidumbre. Estábamos literalmente frente a la vida y a la muerte. Todo se derrumbó de la noche a la mañana. Toca a su vecino y dígale, todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí. Lo que era estable cayó en pedazos. De lo que dependíamos, todo de la noche a la mañana se fue. Finanzas, trabajo, negocios, salud. Fue una gran tragedia. Pero permítame decirle que la tragedia más grande que yo pude experimentar es que en medio de esa pandemia, el gozo de muchos se apagó. Recuerdo que yo pasaba por una prueba difícil, además de estar encerrado en mi casa. Pero en medio de toda esa tragedia, yo sabía que Dios seguiría cumpliendo sus promesas. Nunca Dios te ha soltado ni te soltará. Y así como era de grande la tragedia, así sería de grande la gloria que Dios mandaría para su pueblo. A los que confiamos, a los que seguimos gozándonos. Nosotros iniciamos ese año declarando el año de la expansión. Y parece contrario que nosotros creemos algo y la vida nos golpea con lo contrario. Sin embargo, fue en ese año en el que, en medio de esa gran tragedia, construimos este templo. Quiere decir entonces que Dios permite que las tragedias, en vez de causarnos mal, nos potencialicen. Y yo quiero profetizar esta mañana para alguien que lo crea, que vienen para tu vida tiempos mejores. Ahora, ¿sabe una cosa? No es fácil venir experimentando bendiciones y de repente pasar por una gran tragedia inesperada.
Pero vengo a decirte que tengas paz. Vengo a decirte que te sigas gozando en el Señor. Que la tragedia por la que estás atravesando o experimentarás simplemente te enseñará una nueva versión de ti. Y sacará a relucir tu potencial que antes no conocías. Alguien me dijo en una reunión esta semana: pastor, cuando la pandemia vino, yo comencé a vender mascarillas, comencé a vender alcohol, comencé a vender esto, y me hice comerciante. Y era algo que yo no sabía que había dentro de mí. Yo dependía de un sueldo, pastor. Alguien me dijo: pastor, mi esposa y yo estábamos distanciados, ella en su trabajo, yo en mi trabajo, estábamos como atravesando una vida rutinaria muy distante, pero la pandemia vino y a la fuerza tuvimos que encerrarnos. Y eso trajo una unidad familiar. Y eso hizo que valorara lo que tenía en casa. Es decir, las grandes tragedias a nuestra vida siempre traerán un propósito poderoso. No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo que Dios te quiere enseñar. Hay cosas que Dios te quiere mostrar que tú no conoces. Pero además de todo eso, Dios quiere que por medio de una tragedia, de una prueba, de un desierto, tú experimentes una nueva gloria. Diga conmigo: yo experimentaré una nueva gloria en medio de cualquier tragedia. En Hechos capítulo 2, no lo busque, solo quiero contextualizarlo. En Hechos capítulo 2, los apóstoles estaban juntos, unánimes, dice la palabra del Señor, en Jerusalén, en un lugar llamado Aposento Alto, esperando el cumplimiento de una promesa. ¿Qué estaban haciendo? Quiero decirle que cuando nosotros nos mantenemos expectantes, esperando que Dios cumpla lo que ha prometido, unánimes, fieles, leales, Dios siempre llega y cumple. En Hechos capítulo 2 hay una narrativa extraordinaria. Dice que todos unánimes estaban expectantes, unidos, unánimes en Jerusalén, esperando la venida de lo que Jesús había prometido. Cuando de repente, diga conmigo, de repente, dice la Biblia que vino un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo quiero hacerme una escena de ese momento. Y tengo la certeza de que ellos experimentaron algo maravilloso que antes no habían experimentado. Algo extraordinario. Algo como lo que usted ha experimentado desde que vino a esta iglesia. Una alegría, un gozo, una felicidad que el mundo no da, solo lo llena el Espíritu Santo. La Biblia dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se maravillaron, experimentaron algo nuevo, porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Lo que hoy estás experimentando, disfrútalo, saboréalo, porque mañana viene una nueva receta. Había mucho gozo en ellos, porque se había cumplido lo que Jesús había prometido. Cuando Dios cumple sus promesas en nosotros, nosotros nos gozamos. ¿Cuántos se gozan de que Dios cumpla sus promesas? Dios ha cumplido promesas, está cumpliendo promesas y seguirá cumpliendo promesas en tu vida. Cada día de tu vida será de cumplimiento. Cuando uno
vive el cumplimiento de una promesa, uno se emociona, uno se goza, uno se alegra, uno lo publica, uno lo anuncia, uno se toma la selfie y dice: aquí está la promesa. Hay un gozo, diga conmigo, hay un gozo. Hay una alegría y una algarabía que no se puede ocultar. Generalmente el gozo, la alegría que Dios da, no se puede ocultar, es evidente. La gente dice: qué feliz la veo, qué alegre lo veo, cómo irradia usted felicidad en su rostro, porque el gozo que Cristo da, el mundo no lo puede dar. Lo material no lo puede dar, un hombre no lo puede dar, una mujer no la puede dar. Solo Cristo lo puede dar. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 versículo 42 al 47. Y perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Toca a la persona que tienes al lado, dile: tienes que perseverar. ¿Quieres ver el cumplimiento? ¿Alguien está aquí ahora? ¿Quieres ver? ¿Me permite bajar? ¿Quieres ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido promesas de parte de Dios? ¿Cuántos en esta iglesia han venido y han comenzado a recibir palabras lineales, así, personales? Ponme el versículo, por favor. Dice la palabra del Señor que perseveraban en la doctrina. Escuchaban palabra, tomaban nota de la palabra, rumiaban la palabra. Estaban ahí, perseverando. Había culto, venían. Había vigilia, estaban ahí. Había oración, estaban ahí. Había unanimidad de espíritu. Yo te insto esta mañana y te sacudo esta mañana diciéndote: tienes que perseverar. El diablo te quiere bajar los ánimos. El diablo te quiere meter cansancio. Estoy cansado, pastor. Estoy agotado, pastor. Me siento con las baterías abajo. Y el Señor dice: yo soy tu fuerza. Yo te sostengo. Yo soy tu gasolina. Yo estoy contigo de día y de noche. Cuando vienes en el carro te vienes durmiendo, vienes cansado, pero cuando estás aquí estás encendido. Cuando estás aquí te desconoces. Cuando estás aquí tú dices: wow, valió la pena. Alguien diga amén a eso. Vale la pena. Toca a la persona que tienes a tu lado, sacúdelo y dile: vale la pena, esfuérzate y sé valiente. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Siguiente versículo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vino temor a las personas de afuera, a los que veían lo que estaba sucediendo, por las maravillas que estaban pasando, por los milagros que eran evidentes dentro de la congregación. Hay milagros evidentes, hay milagros palpables, hay milagros que toman materia, hay milagros en tu vida que se están realizando ahora mismo. La gente se va a asustar, le va a dar miedo de ver en ti el cumplimiento de la promesa, de ver que lo que muchos creían destruido, Dios lo está levantando. Dice la palabra del Señor: todos los que habían creído estaban ¿cómo estaban? Juntos estaban. Y tenían en común todas las cosas, versículo siguiente, y vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían todos según la necesidad de cada uno. Y dice versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde perseveraban? En el templo. Eran locos sembradores financieros de la obra. Eran exagerados. Yo me pongo a predicarles ahora y me detengo en ese versículo de que vendían sus propiedades y me linchan, me sacan en las redes sociales.
pastor pide que vendan sus casas. Paso de largo mejor. Pero eran unos grandes sembradores locos que aportaban a la obra, que decía: ¿qué viene, pastor? El aniversario, aquí está mi siembra. No una siembra regular, no una siembra cualquiera, una siembra poderosa. Se enamoraron tanto de la obra del Señor que estaban dispuestos a vender lo que fuera para que la obra caminara. Pero perseveraban, dice, en el templo y partían el pan y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Todo esto es algo maravilloso. Todo esto es una escena de unanimidad. Eran uno. No había división, no había contienda, no había pleito, no habían grupitos. Cuán importante es estar unidos hoy más que nunca. Sepárese de las aves de rapiña que quieren meterle desunión. Gente que se deja usar por el enemigo para decirle: no te hables con fulana, sutano anda hablando mal de ti, aquí, allá. Hay gente que quiere dividir la iglesia. Aléjese de las aves de rapiña. Identifíquelas y aléjese de ellas. Y dice el versículo 47: alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Quiere decir que mientras yo me mantengo unánime, creciendo, alabando a Dios y sembrando, algo poderoso sucede en mi vida, y es que yo recibo de su favor. ¿Cuántos necesitan el favor de Dios? El favor de Dios es que tú no necesitas tocar puertas, las puertas se abren solas. Tú no necesitas perseguir la bendición te persigue a ti. Tú no necesitas una medicina, el Señor es tu medicina. Tú no necesitas un ejército alrededor tuyo. Los ángeles de Jehová acampan a tu alrededor y te defienden todos los días de tu vida. Eso es favor. Dice la Biblia que había favor. Y el Señor añadía día a día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Había crecimiento. Vea, por favor, todo este panorama conmigo. Por favor, véalo. Es increíble. Una tremenda plenitud espiritual. Gozo, felicidad, llenura del espíritu, milagros, alegría, fe, siembra, crecimiento. ¿Qué más se le podía pedir? ¿Qué más se le podía pedir? Cumplimiento, porque estaban en una etapa de cumplimiento. Qué lindas son las etapas de cumplimiento, en la que Dios cumple, pum, pum, pum. Lo difícil es cuando uno crea la promesa y la promesa nunca llega. Pero qué hermoso es pasar por etapas de cumplimiento. Yo profetizo en el nombre de Jesús que muchos de ustedes entrarán en los próximos días a etapas literalmente de cumplimiento de promesas. Gracias, pero yo no veo gente emocionada esta mañana. Etapas de cumplimiento. Esa era la etapa por la que los apóstoles estaban pasando. No había división, no había contienda, no había pleito, no había riña entre ellos. Literalmente estaban en una etapa de perfección, gozo, perseverancia, crecimiento, milagros, llenura del Espíritu. Pero ¿en qué versículo, en qué capítulo estamos de Hechos? Capítulo 2 de Hechos. Mire lo hermoso que es el Señor con sus apóstoles. El Espíritu Santo está con ellos. Pero 6 capítulos después, diga conmigo, 6 capítulos después, días después, para ser más puntual, en el capítulo 8 de Hechos, aparece en escena
un hombre endemoniado hasta la cepa llamado Saulo. Y ahora todo literalmente se derrumbó. Y ahí es donde comienza una gran tragedia. Porque este hombre aparece en escena con un gran odio, con una gran saña. Dice la Biblia que este tal Saulo, diga conmigo, Saulo, odiaba a los cristianos. Y no solo los odiaba, sino que se había dedicado literalmente, se había enfrascado en una guerra en contra de los cristianos y andaba cartas para capturarlos y para encarcelarlos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes. ¿Cómo estaban ellos? Gozosos. ¿Cómo estaban ellos? Llenos del Espíritu. ¿Cómo estaban ellos? Felices, contentos. Como muchas veces estamos nosotros, con todo, recibiendo la promesa de Dios, dándole con todo. Y aparece un desgraciado Saulo. Y de un día para otro, diga conmigo, de un día para otro, todo se puso gris. El cielo se cerró. Y comienzan los apóstoles a experimentar una persecución. Comienzan los apóstoles a experimentar un proceso duro, difícil. Específicamente en el capítulo 8, versículo 3 de Hechos, dice en la Nueva Traducción Viviente: y Saulo iba por todas partes. Quiero que me entienda esto, porque a veces cuando vienen las pruebas, cuando viene la tragedia, no hay donde escapar. No hay donde ir. Donde quiera que vayas, ahí va la tragedia contigo. Esto apenas está comenzando. Y todo cambió de la noche a la mañana. Ellos cantando: estábamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y Saulo llega. Tú has venido a la iglesia muchas veces cantando, gozándote, y sales por esa puerta y aparece un Saulo en tu vida. Está Saulo ahí, detrás de ti, con derecho legal, para hacerte pedazos, para hacerte la guerra, para perseguirte. Y eso trae a nuestra vida una etapa de confusión, y una etapa de frustración, y una etapa de preguntas, y una etapa de entumecimiento en la mente. Nosotros decimos, pero ¿cómo dicen los nicaragüenses? ¿Y de ahí? Dice, Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Esto era algo terrible, esto era un ataque terrible, esto era una tragedia, hermano, esto era una gran tragedia. La iglesia estaba poderosa, la iglesia estaba con todo, la iglesia estaba pujante, la iglesia estaba llena del Espíritu, habían señales, había milagros, había lenguas, había todo, había fuego. Pero aparece Saulo con una intención marcada del infierno para acabar con la iglesia. Y dice la Biblia, iba de casa en casa y agarraba del pelo a los cristianos y los sacaba arrastrados de sus casas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba la promesa? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué las cosas tienen que ponerse así, pastor? ¿Pero qué es esto? Si yo iba bien, pastor, si todo iba bien, y de repente solo
no sé, todo comenzó a salir mal. El cielo se cerró, yo oraba y nada pasaba. Yo ayunaba y nada pasaba, pastor. Yo no sé qué tiene Dios en mi contra para que yo tenga que estar atravesando esta tragedia. ¿Y yo qué hice? Muchas mujeres, muchos hombres se han preguntado, ¿y yo qué hice mal? Pues si yo estaba gozoso, yo había renunciado a mis pecados, yo estaba feliz, yo estaba alineado, yo estaba haciendo las cosas bien, pastor, en mi mejor etapa. Yo sentía la presencia del Espíritu Santo, Dios me estaba usando. Pero de repente los cielos se cierran, me cubre una nube de tragedia y no hay a dónde ir. Donde quiera que yo vaya, la tragedia va conmigo. Es como si Dios volteó su rostro de mí y en vez de amarme se hizo mi enemigo. Dice la Biblia, iba Saulo casa por casa. Diga conmigo, casa por casa. No había un cristiano unánime, feliz, gozoso, que se escapara de esta tragedia. Ni uno. Los sacaba arrastrados de sus casas, sea quien sea, hombre o mujer, y los encarcelaba, los metía a los calabozos. Todo de un momento a otro cambió y se volvió un caos. Aquella alegría, aquel gozo, aquel fuego, aquellas señales, aquella unanimidad, de repente se derrumba. Aparece el enemigo. Y extrañamente e inconcebiblemente parece que el enemigo tiene más poder que Dios ahora. ¿No le ha pasado esto? Estoy predicándole, están entumecidos. Pero entiendo por qué, porque es tan real esto. Parece que el enemigo tiene más poder que Dios en estos momentos. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Te has preguntado por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada? Pues, ¿cuánto tiempo va a durar esta persecución? Se ve el gozo. Y es ahí donde muchos pegados con saliva vuelven atrás. Es ahí donde muchos cristianos de caricatura se desvanecen. Prevarican en contra de Dios. Ofenden a Dios. Niegan a Dios. Y dicen, no, yo nunca fui de ellos. Pero parece de ellos. No, no lo conozco. Yo al pastor Luis, no. Otros se confunden, se quejan, se preguntan dónde está Dios. Pregunto esta mañana para poner el piloto automático un ratito más y luego descender en este mensaje. ¿Podía Dios detener a Saulo? Voy a volver a preguntar porque lo veo afligido y lo veo consternado. ¿Podía Dios detener a Saulo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios dejó que Saulo caminara y hiciera pedazos a sus hijos, a sus amados, a los que estaban vendiendo sus propiedades para empujar la obra? ¿Por qué Dios permite semejante tragedia? Nos preguntamos muchas veces nosotros, los de la Frater. Esta palabra es para los de la Frater. ¿Por qué Dios permite que nosotros atravesemos tragedia, pastor? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? La respuesta sigue siendo y seguirá siendo
todo obra para bien. Para los que amamos a Dios. Dios siempre tiene un plan. Es parte del propósito. Y aunque parezca duro, inconcebible, difícil de entender, no nos cabe en la cabeza. No, ¿por qué no agarró a otro hermano y no a mí? Pero Dios siempre, ¿por qué a mí, pastor? ¿Por qué fue a mí que me tuvo que abandonar mi esposo? ¿Por qué fui yo el que tuve que pasar por esto? ¿Por qué yo tuve que quebrar? ¿Por qué yo tuve que ser diagnosticada con esta enfermedad? ¿Por qué yo? Pero Dios siempre tiene un plan. Y en este caso, Dios necesitaba esparcir, ensanchar y sacar de Jerusalén aquel mover. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Para que algo genere impacto a su alrededor, tiene que explotar. Gracias. Y tú no has explotado todavía. Necesitas explotar para que tus esquilas, tus impacten más allá. Y Dios quería, el mover era hermoso en Jerusalén. Todo estaba en Jerusalén. Y Dios necesitaba sacarlos de su comodidad, sacarlos de su punto de tranquilidad a los apóstoles y esparcirlos, llevarlos a otros lugares. El evangelio no se puede estancar. Ellos necesitaban experimentar nuevos procesos, nuevos milagros. Porque cuando tú explotes a causa de la presión del proceso, entonces estarás listo y preparado para experimentar un nuevo nivel. Nuevos milagros, nuevos negocios, declaro en el nombre de Jesús. Nuevas experiencias, algo grande, algo nuevo se acerca para tu vida. Estás pasando por una tragedia, prepárate porque Dios te tiene preparado para ti algo nuevo. Si le va a alabar, alábele de verdad. Toda tragedia anuncia un poderoso cambio. Diga conmigo, toda tragedia anuncia un poderoso cambio. Y ese cambio te hará fuerte. Saulo representaba la oposición fuerte al avance de la gloria de Dios. Pero Dios es experto en tomar esa oposición y esa tragedia y convertirla en un milagro de magnitudes asombrosas. Esa gran tragedia que tú estás viviendo, Dios la transformará en un milagro poderoso. Había un apóstol en los 12. Con los 12 Dios se manifestó, pero me encanta la experiencia de uno, porque no puedo hablarle de los 12. Tengo 5 minutos. Había un apóstol de los 12 llamado Felipe. Toca a la persona que tienes al lado y dile, tú eres un Felipe. Si es hermana, dile, hermana Felipa. Permítame decirle que Felipe fue uno de los que, estando dentro del aposento alto, recibió la llenura del Espíritu. Uno de los 12. Dice la Biblia que Felipe se vio forzado a salir de Jerusalén y huir. ¿Qué le tocó a Felipe? Mire, hermano, llenos del Espíritu, empoderados, con promesas cumplidas y huyendo. No contestar el teléfono porque es para cobrarte. Y alabando a un Dios grande. Tienes nervios ir a hacerte el examen porque estás mentalizado que vas a salir mal.
o que vas a salir peor. Y dice la escritura que Felipe se vio forzado a salir de Jerusalén. No hubo otra, diga conmigo, no hay otra salida. Ahí nos encontramos en esos laberintos en donde no hay salida. Lo único que nos queda es huir. Es decir, ellos estaban haciendo lo correcto, pero todo se cerró frente a ellos. Jerusalén significaba y significa casa de paz. Ellos estaban en una tremenda paz. Pero viene la tragedia, viene el silencio de Dios que termina con la paz y los sacude y hace que huyan. Te fuiste de tu trabajo, renunciaste a tu vida vieja. Tuviste que experimentar un cambio. Y Felipe huye a una ciudad llamada Samaria. ¿Cómo se llamaba? Samaria. Pero Felipe no huye porque quiere, huye porque no tuvo opción. Los procesos y las tragedias de Dios no nos dan opción. Es como si Dios te acorrala y te mete ahí y dice, vas para allá, pero yo no quiero, pero vas. Pero hay algo que me sorprende y es que Felipe no se desanima. Escúcheme esto que le voy a decir. Y amárrese los cinturones porque este vuelo comienza a descender. Felipe no se desanima, no se frustra, no se queja. En medio de la tragedia tienes prohibido desanimarte. En medio de la tragedia tienes prohibido frustrarte y quejarte y hablar una sola palabra de queja en tu boca. No lo puedes hacer. No puedes decir renuncio, me voy. No se te está permitido. Deja de hacerte la víctima. Los cristianos no somos cobardes. Y no nos hacemos la víctima. Tenemos carácter y perfil de soldados de guerra. Que aunque la batalla esté en su peor momento, yo seguiré avanzando en la línea de batalla. El diablo se equivocó conmigo si creyó que iba a dejar tirado el rifle y me iba a ir. Yo seguiré batallando. Hay alguien aquí fuerte, poderoso, que diga, yo seguiré al frente de la batalla. Si me toca ir a Samaria, voy a ir a Samaria. Hay gente aquí que le ha tocado ir a Samaria. De tu Jerusalén pásate a tu Samaria. Te revestí. Pero Felipe no reniega. Felipe se lleva consigo el gozo que tenía en Jerusalén. Porque el gozo lo portas tú. Hay algo que el diablo no te puede robar. Te puede robar una casa, te puede robar un carro, te puede robar lo que quiera robarte a tu alrededor. Pero hay algo que él no te puede robar. No te puede robar tu gozo, no te puede robar tu fe. Tu fe no te la puede robar el diablo. El diablo puede hacer destrozos a tu alrededor, pero dentro de ti no puede hacer nada. Y tú te mantienes y tú dices, no, si tengo que ir a Samaria, iré gozoso. Si tengo que ir donde tenga que ir, iré feliz, iré contento. No me quejaré, no me rendiré. Yo esperaré en Jehová, pacientemente esperaré en Jehová. Porque Él oirá mi clamor. Porque Él me responderá. Porque si Él lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y 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 lo hará. Y lo seguirá haciendo en mi vida. Alguien levante la mano y diga, gloria a Dios. Felipe llega a Samaria encendido. ¿Cómo llega Felipe?
encendido. Saulo no te va a robar el gozo. Enciéndete. Estoy hablando con alguien esta mañana. Enciéndete más. Saulo no te va a robar el gozo. Lleno de poder del Espíritu Santo, Felipe va. Por un momento no entendía lo que pasaba, pero sí sabía que Dios tenía el control. No entenderás lo que pasa, pero sí tendrás la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Dios sigue en su trono. Diga conmigo, Dios sigue en su trono. Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tus hijos tendrán para comer. A ti no te hará falta nada. El proceso y la tragedia son duros, pero estás agarrado de la mano de Dios. Hechos 6 capítulos después, capítulo 8, versículo 5. Dice la Biblia, entonces, diga conmigo entonces, Felipe descendió. Pareciera, listen to me, pareciera que vas a descender. Pareciera que vas a retroceder, pareciera que te está yendo mal y muchos dirán, se burlarán de ti. Muchos dirán, el hermano es la fratra. Yo la veo con el mismo carrito viejo. Dice, y entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, pero Felipe no descendió a llorar. Felipe no descendió a quejarse. Felipe no descendió a hablar palabra negativa. Felipe no bajó a crear una revolución en contra del evangelio, porque eso es mentira. Eso uno llega ahí y los problemas empeoran. Yo creía que ir a la fraternidad era bonito. Yo estaba bien allá donde los mormones, donde los católicos. Yo estaba allá donde no hay Espíritu Santo, donde solo cantan por cantar, donde el culto parece funeraria. Uno sale y entra igual que como entró. Ahí no se experimenta nada. Yo pensaba que ir a la fraternidad era lo mismo, pero no. Entrar ahí es meterte a un problema. Bendito problema, bendito desierto. Meterte ahí, eso es ir a darte duro al ring con demonio, cuanto demonio haya. Porque ahí se alaba de verdad. Porque ahí hay presencia del Espíritu Santo. Porque ahí cambia hasta el más machito. Porque la palabra ahí transforma, golpea, hace que las cosas sean transformadas. Ahí hasta el más burro Dios lo cambia. Entonces dice la Biblia que Felipe descendió a la ciudad de Samaria, pero descendió a predicar. Diga conmigo, a predicar. ¿Hasta cuándo entenderás, Felipe, que estás aquí? ¿Hasta cuándo entenderás que tu tragedia comenzará a cambiar el día que comiences a predicar? ¿Cuántas almas tú estás ganando? ¿Cómo está tu testimonio? Porque la más linda y eficaz manera de predicar es con tu testimonio. Hay gente que no quiere trabajar en la obra. Hay gente que piensan, son burros. Predica, gánate tu familia, tráelos, invierte en ellos, haz lo que tengas que hacer. Yo te he entrado por medio de ti a toda tu prole para que tú seas el instrumento que salve a toda tu generación.
gente trayendo más gente. Gente no perdiendo el tiempo. Estés donde estés, en el banco, en el mercado, donde sea. Vas caminando por el mercado y escuchas. Cuando te hablen, acércate. Ya tienes a Cristo en tu corazón. Yo te invito a la frater. Predica, 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 predica. La clave está en predicar. Estoy hablando con alguien ahora loco que literal tiene que creer esta palabra. Dice que Felipe descendió a Samaria gozoso, alegre, lleno del Espíritu, a predicar de Cristo. Dios te quiere predicando. Necesito sacudirte esta mañana y decirte: Dios te quiere predicando. Y entonces lo que había estado pasando en Jerusalén por medio de uno viviendo la tragedia, dice la Biblia, y el pueblo, versículo 6, unánime, es decir, todo se reproduce. El mover lo porto yo. El mover no estaba exclusivamente en Jerusalén. El mover anda contigo, pasando la tragedia, pero el mover anda contigo. Ora por los enfermos, declara la palabra, pon tu mano donde sea, declara que lo que tu pie pisare será tuyo. Decreta, pelea, guerrea por tus hijos. El pueblo, dice, comenzó unánime a escuchar atentamente las cosas que Felipe predicaba. Y oían y veían los milagros que hacía. Pasando la tragedia, pero siendo utilizado por Dios. Dice la Biblia, porque los espíritus inmundos daban grandes voces y salían de los poseídos. Y muchos paralíticos y cojos se levantaban. Y permítame cerrar con esta cereza. Y dice la Biblia en el versículo 8: y había gran gozo en aquella ciudad. No, si le va a aplaudir, apláudale de verdad. ¿Dónde están los gozosos de la frater? La tragedia para Felipe en realidad produjo gozo. Toda una ciudad cambió, porque dice la Biblia que toda Samaria fue impactada por Felipe. Toda una ciudad cambiará gracias a que tú comiences a predicar. Un hombre que entendió que la tragedia no lo iba a detener. La tragedia no te va a detener. Un hombre que entendió que la tragedia no lo iba a paralizar. La tragedia no vino a detenerte, vino a sacar tu mejor versión. Yo dije que la tragedia no vino a detenerte, vino a sacar tu mejor versión. Si pudieras ver los planes de Dios por un momento, no estarías estresado, no estarías preocupado, quejándote por la gran tragedia que te está pasando, enojado, frustrado. Simplemente entenderías que Dios te está llevando a Samaria, donde vas a florecer, donde vas a crecer, donde serás sorprendido en gran manera, lleno de favor, lleno de abundancia, lleno de logros, lleno de milagros. Y entonces, y hasta entonces tú podrás decir: Señor, gracias por aquella tragedia. Cierro con esto. ¿Me permite cerrar con esto? Aquel Saulo, ¿se acuerdan del Saulo? Aquel Saulo que trajo la gran tragedia, porque el que te causó la tragedia fue un instrumento de Dios.
Aquel Saulo que fue el que trajo la tragedia, Dios lo convirtió en Pablo. Un poderoso hombre de palabra que impulsó el evangelio de manera estratosférica. Y unos capítulos más adelante, específicamente en el capítulo 16, Pablo y un compañero suyo llamado Silas pasan su tragedia. Y están metidos en un calabozo, amarrados de las manos y de los pies, en el rincón, como dicen los hermanos Tigres del Norte, en la mesa del rincón. Y están metidos allá. Pablo y Silas pasando su tragedia. Pablo ya transformado. ¿Y qué hace Pablo y Silas metidos en el calabozo? Dice la Biblia que a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche, cuando otros lloran, cuando otros tienen insomnio y no pueden dormir y se están quejando y están llorando su tragedia, Pablo y Silas comienzan a cantar alabanzas a Dios. Y dice que la palabra del Señor, se lo voy a leer mientras usted se pone sobre sus pies. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Y eran tan fuertes los himnos y la voz del canto de Pablo y Silas que los presos los oían pasando su tragedia. Y repentinamente, diga conmigo, repentinamente, hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos ellos se soltaron. La magnitud de mi tragedia anuncia lo poderoso del gozo que viene para mí. Estás atravesando una tragedia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Todo el mundo con sus ojos cerrados.